La norma genera preocupación por posibles superposiciones de funciones. Para eso, para charlar de esto, estoy en comunicación con la legisladora Claudia Neira. Ella es presidenta del Bloque de Unión por la Patria en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Claudia, bienvenida. Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la comunicación. Claudia, No, por bueno, favor. a ver, lo primero que te quiero preguntar es ¿cuál es el principal riesgo que vos o que ustedes advierten del decreto 383 del 2025 del Poder Ejecutivo Nacional respecto a la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Bueno, en primer lugar te diría que el principal riesgo no lo veo en el decreto, sino que lo veo en Patricia Bullrich. Bien. El riesgo es ella, antes del decreto y, si se quiere, hoy con el decreto, intentando legitimar algunas de las cosas que ya hacía y ampliando aún más sus funciones, sus competencias ilegalmente. En Te real, estoy perdiendo un poquito, no sé si estás en movimiento, se va un poquito la no, voz. Ah, ok, ok. estoy... Ahora te escucho perfecto. Bien, no, te decía que, desde el primer día nosotros lo señalamos, la ley de seguridad interior que tiene nuestro país es muy clara de cuáles son los supuestos en los cuales pueden intervenir las fuerzas federales en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y ahí hay dos artículos, que son el 23 y el 24, que generan dos situaciones que se tienen que dar conjuntamente. Una de ellas es que haya un pedido formal del gobernador, en el caso nuestro del jefe de gobierno, Ujú. al Estado Nacional para que se dé la intervención de las fuerzas federales. Sumado a ese pedido, sumada a esa demanda, se tienen que dar supuestos muy taxativos que tienen que ver con situaciones de emergencia, de riesgo para el orden público, una situación en la cual el Estado provincial, en este caso de la ciudad autónoma, no puede afrontar una determinada situación por sus propios medios, con su propia policía. Todos supuestos que no solo no se dan, sino que además estamos hablando de una policía de la ciudad que está compuesta por 28.000 efectivos, que tiene las capacidades como para poder hacerse cargo de sus calles, ¿no? Ujú. Entonces, lo que ha hecho Bullrich en realidad es decir, bueno, nosotros lo que hacemos es custodiar objetivos nacionales, como por ejemplo el Congreso, y de ahí en más irse extendiendo de modo tal que finalmente se termina extendiendo muchas cuadras y en realidad pretendiendo aplicar un protocolo, que es lo que vino haciendo el primer día en las manifestaciones, que lo que quieren hacer es hacerse cargo de nuestras calles. Por eso nosotros le venimos pidiendo a Jorge Macri, que no tiene evidentemente ni el carácter ni la voluntad para enfrentarse a Patricia Bullrich, que se haga cargo de la situación y le diga que se deje de meter en nuestra ciudad, de intervenir ilegalmente. Y en este caso, con este nuevo decreto, cuando vemos que se modifica un viejo decreto de la época de Onganía, imagínate, que regía Claro. la Policía Federal, y que en realidad ya estaba totalmente en desuso, aplicaba normas a la capital federal que tenían que ver con la falta de funciones que tenía la ciudad sobre su propia seguridad. Nosotros decimos, bueno, ahora lo van a modificar reconociendo la autonomía, y vemos que no, que hay un avasallamiento de las autonomías provinciales y en particular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de otras cuestiones del decreto que nos preocupan y que tienen que ver con las ganas que tiene Patricia Bullrich de guardarse algunas incumbencias en materia de inteligencia para avanzar sobre todo sobre las personas que tienen algún tipo de responsabilidad política, social, cultural, etcétera. Claudia, ya voy a ir con algunos detalles que vos me estás mencionando que me interesan mucho, pero como para que la gente entienda. Vos nombrás, hay dos ejemplos, me parece que son muy claros, que me gustaría saber tu opinión. Ponés el ejemplo del Congreso, que viene sucediendo todos los miércoles, digo, vemos todas las fuerzas federales, diría, allí. Te pregunto cuál es tu opinión sobre eso, y hay un nuevo caso que es este vallado que está en la casa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, esa especie de vallado, digo, ahí debería intervenir, según tu mirada, la policía de la ciudad. Totalmente. De ninguna manera sobre las calles de la ciudad de Buenos Aires tiene intervención, ni en un caso ni en el otro.
tiene intervención la Policía Federal, las fuerzas federales. Vos fijate, mira, te voy a decir algo para que quede claro. Cuando Cristina, cuando la quisieron matar a Cristina, Sí. y los días anteriores que ya tenía un asedio importante en su casa, totalmente promovido desde sectores muy afines a Patricia Bullrich, se dio una discusión sobre cuáles eran las incumbencias de la Policía Federal y de la Policía de la Ciudad en ese momento con un gobierno de nuestro signo político. Y en ese momento fue muy claro el gobierno de la ciudad diciendo no, las calles son nuestra responsabilidad. La Policía Federal puede custodiar la casa de la, en ese momento, vicepresidenta, pero las calles son nuestra responsabilidad. Y en ese momento fue ese el criterio. No entiendo por qué ahora el criterio pasa a ser que las fuerzas federales puedan desplegarse ni siquiera teniendo ningún tipo de función de custodia de la detención domiciliaria de Cristina, porque tampoco función de las fuerzas federales, de las fuerzas policiales hacer eso en materia de la detención, ¿no? Con lo cual, la verdad es que lo que uno ve es esta necesidad de Bullrich de provocar, de generar actos que generan a la larga situaciones que alteran la paz social, de violencia, y que claramente lo que está haciendo es violando la ley de seguridad interior todo el tiempo, y a mí lo que más me preocupa es que lo hace con la anuencia, con la ambigüedad y la falta de personalidad y de voluntad política de plantarse de Jorge Macri. Estoy hablando con la legisladora Claudia Neira, presidenta del bloque de Unión por la Patria en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ustedes presentaron un proyecto de declaración, ¿estoy bien? ¿Estoy en lo correcto? ¿Qué se puede hacer desde la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y qué expectativas tienen ustedes de lograr con esto? A ver, en principio nosotros en particular respecto de la intervención de las fuerzas federales en las manifestaciones, ahora en la casa de Cristina, venimos presentando distintos proyectos, siempre reclamando que Jorge Macri haga valer la autonomía y la soberanía en materia de seguridad que deja pisotear por Patricia Bullrich. Hemos presentado proyectos, reiterados proyectos, tanto yo como el diputado Modarelli, distintos diputados. Ahora también hemos presentado respecto del nuevo decreto del Estatuto de la Policía Federal, planteando también la preocupación por cómo intenta legitimar esto que viene haciendo y que ya veníamos planteando desde hace rato, diciendo no solo no pasó por el Congreso, sino que ni siquiera discutió con la Ciudad de Buenos Aires cuál iba a ser las facultades que le iba a dar a la federal respecto de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y eso nos preocupa mucho, mucho, y además nos preocupa el sesgo que en general tiene Patricia Bullrich, que no solo intenta que la Policía Federal tome facultades, incumbencias en las calles de la ciudad que no le corresponden, sino que además en un artículo que pasa desapercibido del estatuto, plantea que la Policía Federal pueda llevar adelante acciones que tengan que ver con la inteligencia, no lo llama de esa manera, habla de análisis, pero claramente está refiriéndose a la inteligencia por fuera de la ley de inteligencia nacional, que es la ley que rige cualquier tarea de inteligencia y que pone un límite claro que no se puede hacer inteligencia por el hecho de la actividad política, social, por las opiniones que pueda tener una persona, etcétera, ¿no? Y realmente lo que quiere hacer Bullrich es sortear eso, hacer inteligencia a las organizaciones sociales, políticas, culturales, etcétera. Bien, Claudia, como jefa de bloque, ¿tuviste o tenés relación, pudiste hablar de este tema con el jefe de gobierno o con algún actor del bloque de Vamos Juntos? Digamos, ¿cuál es la posición oficialista sobre esto? A ver, nosotros con el jefe de gobierno no hemos tenido una charla al respecto, pero sí le enviamos notas reiteradamente sobre este tema y cada vez que hemos podido se lo hemos hecho saber.
Sí, acá en la legislatura, en cada una de las sesiones hemos hecho el planteo, los legisladores del oficialismo están al tanto, también los ministros de Justicia y de Seguridad, cada vez que vienen nosotros traemos estos temas a la discusión, porque nos parece que, bueno, que la autonomía de la ciudad no tiene que ser declamada, o como hicieron hace un tiempito presentando una declaración para declarar la emergencia autonómica de la ciudad, cuando deja que pisoteen nuestra autonomía todos los miércoles, haciéndose cargo de lo que debería hacerse cargo nuestra ciudad, que es de poder garantizar la seguridad en una manifestación, en una movilización, sobre todo de jubilados, ¿no? Bien, te voy a hacer la última agradeciéndote mucho tu tiempo. ¿Te preocupa lo que también tiene que ver con las nuevas competencias de la policía, aquello de poder hacer algunos operativos sin orden judicial, lo del patrullaje cibernético, no me acuerdo la palabra, en redes? ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? A ver, en principio yo te voy a decir, yo respecto de que se pueda hacer lo que llaman ciberpatrullaje, no estoy en contra, yo voy a ser en eso muy Bien, clara. muy bien. Digo, yo creo que poder revisar las redes públicas abiertas es parte de cualquier tarea de investigación que se pueda hacer, Bien. Siempre que haya redes abiertas y siempre que tengan un límite claro, que es el que gravemente intenta burlar Bullrich, como decía hace un rato, que es que lo que se esté investigando sean delitos. Una cosa es que vos estés patrullando, como dicen, que no es más que mirando las redes para ver, por ejemplo, si hay casos de narcomenudeo, que es una competencia de la ciudad, o en el caso de Nación, de narcotráfico, de trata de personas, o trata de niños, o alguna cuestión que sea un delito claramente que requiera algún tipo de investigación en redes, y otra cosa es que vos estés investigando a las personas por sus opiniones políticas, sociales, y ahí claramente lo que se está violando es la prohibición que tiene la ley de inteligencia de hacer inteligencia sobre las personas por motivos de sus opiniones, de su ascendente político, social, cultural, racial, etcétera. Entonces, yo creo que ahí hay que marcar el límite. Que se haga inteligencia o que se haga investigación en las redes es algo que se hace para investigar cualquier delito y es lógico que se hace en cualquier país del mundo. El problema es cuando lo que pretenden hacer es ir sobre las opiniones políticas de la gente para perseguirlas por esas opiniones. ¿Y algunas acciones sin orden judicial? A mí me preocupa mucho lo que están pretendiendo hacer con la detención, en realidad con lo que llaman, me enteré hoy justamente y lo estoy investigando, control poblacional, pero esto es la policía de la ciudad sin necesidad del decreto, por eso te digo que en realidad a veces claro, lo que hay que ver es lo que pasa en la realidad, ¿no? Hoy, por ejemplo, me enteré que en Parque Avellaneda este fin de semana hicieron control poblacional, que parece ser que le piden a la gente el documento y si no tienen el documento las llevan a la comisaría. Bueno, esto también lo intentan legitimar en este decreto Patricia Bullrich y sí me parece un avance peligrosísimo este tipo de racias que no tienen ningún tipo de asidero ni son legales, que vulneran las normas constitucionales, procesales y que además la verdad es que lo que deberían estar haciendo las fuerzas de seguridad siempre es investigando los delitos. Para investigar los delitos tienen que respetar la Constitución y respetar la ley. Cuando están haciendo lo que en general quiere hacer Patricia Bullrich, que es perseguir a la gente por manifestarse, por manifestar sus opiniones, por expresar sus opiniones, ya sea en la calle o ya sea en las redes o sea donde sea, no solo están avasallando la Constitución, las libertades individuales, etcétera, sino que además están distrayendo a las fuerzas de seguridad de lo que realmente tienen que hacer, que es, por ejemplo, cuidar que hoy no haya el delito que hay
Por ejemplo, en materia de narcotráfico, que nuestro país cada día está peor, ni hablar en la ciudad de Buenos Aires, que el narcotráfico y el narcomenudeo, que en ese caso es competencia de la ciudad, realmente hoy, para cualquiera que transita la ciudad o que vive en esta ciudad, es alarmante. Claudia, te agradezco muchísimo la comunicación, vamos a estar pendientes, nos interesa lo que vaya sucediendo, sobre todo en la ciudad, sobre este tema. Muchas gracias. No, por favor. Chau. Claudia Neira, la legisladora Claudia Neira, presidenta del Bloque de Unión por la Patria en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aquí, en Rosca y Casta.